Continuamos esta conversación con la licenciada Clarisa Domínguez, quien es psicóloga clínica. Hablamos sobre déficit de atención e hiperactividad. Y antes del corte, Clarisa comentaba sobre las distintas comorbilidades o condiciones que se pueden asociar a esta situación. Y hablábamos de estos chicos y chicas que son oposicionistas desafiantes. ¿Cómo cuáles son los rasgos de estos niños y estas niñas que tienen esta situación, esta condición? Sí, bien, como usted señala, decíamos que una de las principales comorbilidades o trastornos que se asocian al déficit de atención es el trastorno negativista desafiante. Como su nombre lo dice, negativista desafiante, son los niños que en primer lugar van contra la autoridad, desafían la autoridad, y son los principales síntomas, los principales signos para poder detectarlo, son estos niños que nunca entran en acuerdo con lo que se está estableciendo. O sea, por ejemplo, los horarios, el orden para hacer las cosas, que al llegar del colegio primero bañarse para después comer, para después hacer la tarea. Ellos no entran en eso. No, exactamente. Cuestionan mucho la autoridad, la regla, porque esto es así. No, yo no lo voy a hacer así. Lo tú así, o sea, llegan a niveles realmente de desafío. Entonces vemos que, por ejemplo, en el colegio son los niños que para los profesores se hace más complicado, porque al pasar por encima de la autoridad del profesor delante de todo el curso, el principal temor del profesor es perder su calidad de autoridad en el aula completa, y por eso estos son mayormente los niños que son expulsados de los colegios, los niños que tienen este tipo de trastorno, porque llegan incluso realmente a transgredir los límites de manera tal que hasta los directores que suelen ser la figura más respetada, ni a ellos los respetan. Sí, fíjate que es una situación bien difícil y bien compleja. Yo tengo una amiga que tiene un hijo con esta condición que ha estado en 18 colegios. Eso suele ocurrir con los niños. Y entonces esto hace que se tenga un círculo vicioso, en el sentido de que, bueno, te saco de aquí, me porto mal allá, y entonces ellos mismos, eso provoca una baja autoestima. Sí, es así. O sea, llega un momento en el que la baja autoestima en los niños, el nivel de desmotivación que tienen por el tema de las expulsiones, y realmente la manera en que nosotros lo abordamos es la siguiente. Primero, esto de cambios constantes de colegio no es llega bueno, a un punto en que hay que detenerlo. Claro. Hay que detenerlo. Pero yo pienso que también es una falta de capacidad de los colegios. Bueno, es que en realidad le voy a decir algo. Hoy en día la mayoría de los colegios no asumen el compromiso. Exactamente. No cogen lucha. Aceptar la matriculación de un estudiante es un compromiso, es el compromiso de acompañar a ese estudiante. Ahora bien, ¿qué ocurre? Yo me he encontrado con muchos directores de colegios que me dicen claramente: no, este es un colegio para niños normales, este no es un colegio para niños con problemas. Pero ¿qué ocurre? Tradicionalmente, o sea, digamos la vieja escuela, hace 50 años, los niños iban al colegio supuestamente a aprender. A eso iban, a aprender sus clases, lengua española, matemáticas, naturales, sociales. Hoy en día se sabe que todo esto se ha modificado por lo mismo de las diferencias que hay en los hogares de hace 50 años acá. Se ha modificado, y el colegio no es solamente un lugar donde el niño va a aprender a leer, a escribir, a sumar y a restar. El colegio forma parte integral de la educación del niño, y debe ser así, no por deficiencia de los padres, o sea, no es porque el colegio esté haciendo algo que los padres no estén haciendo. Debe ser así porque realmente el colegio constituye o es parte de la jerarquía de la autoridad en la vida de un niño. Entonces, inmediatamente una persona o una institución funge de autoridad en la vida de un niño, ya sea cual sea el nivel de jerarquización, debe, por lo tanto, implícitamente asumir la responsabilidad de que sea la autoridad de acuerdo. implica. Y dentro de esas responsabilidades está
el manejo de la regla, el manejo de los límites y sobre todo ayudar al niño a integrar dentro de sí una autoridad sana, porque ¿qué ocurre con las expulsiones constantes? El niño termina concluyendo que los adultos son unos ogros, que los colegios son un castillo embrujado, que, o sea, esa es la conclusión a la que ellos llegan con esta constante expulsiones, y realmente lo que se busca es, primero, un colegio que sea funcional, comprometido, que esté al tanto de que este niño necesita una ayuda en la parte conductual y que esté dispuesto a esperar el tiempo necesario para que el niño termine introyectando o teniendo la percepción de que, bueno, de aquí no me votaron, aquí me aceptaron, aquí me tuvieron paciencia, que es lo que mayormente necesitan estos niños. Pero fíjate que pienso yo, Clarisa, que es también que los padres no exigen, porque yo pienso que, como tú dices, la escuela, el colegio deben de tener una responsabilidad. Entonces los papás, por no entrar en conflicto con la escuela, entonces permiten que expulse a su hijo. Si tenemos, ya con todo esto que tú estás describiendo, todos estos rasgos, ¿qué debe de hacer un papá o una mamá ante un niño o una niña con estas características? Sí, bueno, lo primero es no dar larga. Muchas veces se piensa que cuando crezca va a mejorar porque el tío fulanito era así, y luego cuando llegó a la adolescencia cambió. Es muy importante que un niño no es un laboratorio, o si lo vamos a ver como un laboratorio, tener en cuenta que estamos haciendo una prueba que no puede fallar. O sea, yo no puedo tener un niño como una lotería. Vamos a ver qué pasa cuando tenga 14 años, si va a funcionar o si no va a funcionar. El punto es que si no está funcionando ahora, busquemos ayuda. Exactamente. Intervenirlo de manera oportuna para que entonces él pueda seguir adelante. Exacto. A los 6 años, y antes incluso de los 6 años, un niño que presenta los signos de negativismo desafiante, hay que atenderlo, hay que evaluarlo. Las pataletas son muy comunes, muy intensas hasta los 3 años. Ya a partir de los 3 años empiezan a disminuir. Ya a los 4 o 5 años debe haber muy poco de estas. Ya un niño con 6 años que está en un aula, que ya ha pasado o ha empezado o ha terminado ya el proceso inicial de la lectoescritura, ya debe tener conciencia de límites, de reglas y de respeto a los adultos. No es un niño pequeñito como la gente cree, que todavía se le pueden pasar por alto las pataletas, las rabietas y lo que llamamos las faltas de respeto. Entonces, con respecto a lo que usted mencionaba, de que los padres permitan la expulsión del colegio, fíjese, eso es algo realmente muy complejo, porque en la cotidianidad, o sea, en la vida diaria, vemos que esto llega más allá a permitir y no permitir. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un dilema, y es el dilema de ¿qué tanto puedo yo exigir que acepten a mi hijo en un lugar en el que me lo están rechazando? O sea, digamos que un padre logre a través del Ministerio de Educación o a través de los medios que sea, que a su hijo no se lo expulse, que su hijo permanezca en el colegio, pero ya el niño en el colegio está etiquetado, lo están yo estoy de acuerdo, mira, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que yo pienso que también los padres tienen que tomar medidas cuando los derechos de los hijos se están siendo vulnerados. Eso es así. Y ahí es que está el problema. Y eso es así, pero tomarlos a tiempo. Claro, no porque si tú tienes un niño o una niña con estas características, estas condiciones, y el colegio tiene conocimiento y lo aceptó, tú no vas a permitir entonces a que tu hijo lo denigren, lo degraden, lo etiqueten o lo maltraten en el salón. A tiempo, no esperar a que lo expulsen. Porque fíjate qué sucede, muchas veces los papás, ay, es que este muchacho da tanto problema que yo le agradezco al colegio, y entonces no es así. Entonces yo entiendo que hay que tener un cambio de mirada hacia ese aspecto. Sí, o sea, por un lado no se puede exigir que acepten a un niño en un lugar donde lo están rechazando, porque lo van a seguir rechazando, o sea, va a seguir el abuso. Eso es importante. Pero
la parte de exigir que se respeten los derechos del niño viene desde antes de que lo expulsen. Claro, y es lo que, pero les mencioné esto porque lamentablemente muchas veces los padres esperan hasta el final. Lo que pasa es que hay que ir cambiando de mirada, yo insisto, y aunque tú tengas un hijo con estas características, estas condiciones, que sabemos que es difícil educarlo, porque yo lo hablo desde la experiencia de ver una amiga que ha caminado 18 colegios. Sí. Y nadie se hace responsable. Sí. Y a veces dentro del agotamiento que provoca tener un hijo con esta característica, los mismos papás los abusan, los maltratan. Sí. Entonces es un problema. Por eso es importantísimo hablar de este tema, ponerlo, que la gente lo conozca y que existe solución. No solamente quedarse y decir, es que él es un malcriado. Hay que buscar cuál es la causa y buscar pero ayuda. Generalmente si el niño tiene una familia funcional o que ha aprendido a ser funcional, una familia que lleva su proceso, que sigue las pautas, una familia que no espera que el niño le expulsen para entonces ir a reclamar sus derechos, sino que reclama los derechos del niño desde que ve los primeros signos de que estos están siendo abusados. Si es una familia así, lo más probable es que no va a pasar de colegio en colegio. Podría darse el caso, por supuesto, porque vivimos en un país en el que los colegios quizás no aceptan el compromiso, como hemos dicho, no lo asumen del todo, pero sí, cuando las familias son funcionales y estructuradas, hay colegios que pueden responder. O sea que realmente el llamado, más que a exigir al colegio que lo acepten, es primero a ellos como familia dar la respuesta a las necesidades del niño y a exigir que el colegio la dé, pero desde el principio, no al final. Y entonces para ello es necesario iniciar un proceso psicoterapéutico. Eso es así. Y en el siguiente corte vamos a hablar con la licenciada Melissa Fiallo, quien es psicoterapeuta, y nos va a comentar cómo estos niños y estas niñas se deben de trabajar en las aulas y fuera del aula. Volvemos en breve. Todos, boletos en mano, ya mi compañera Lolis está lista para mover los números. ¡Adelante! Y el boleto ganador de la casa de tu vida es el 275697. ¡Felicidades al ganador! ¿Te falta concentración? Mejor desayúnate con Milex. La concentración que necesitas la consigues con un vaso de leche Milex en el desayuno. Milex, te rinde más el día, te rinde más la vida. Por años mi despertador ha sonado cada día a las 6 de la mañana. Desarrollé la habilidad de desayunar, peinarme y maquillarme esperando el semáforo. Entré como pasante y fui avanzando. Me he esforzado al máximo. No ha sido fácil. Mucho trabajo fuera de horario, amaneciendo frente a mi computadora. Pero sé que las recompensas son el resultado del esfuerzo. Fui paciente y con paso firme alcancé mi meta. Hoy soy socia de la empresa. En el BHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco BHD. El colegio son los niños que para los profesores se hace más complicado porque al pasar por encima de la autoridad del profesor delante de todo el curso, el principal temor del profesor es perder su calidad de autoridad en el aula completa, y por eso estos son mayormente los niños que son expulsados de los colegios. Los niños que tienen este tipo de es el trastorno negativista desafiante. Como su nombre lo dice, negativista desafiante, son los niños que en primer lugar van contra la autoridad, desafían la autoridad, y son los principales síntomas, los principales signos para poder detectarlo, son estos niños que nunca entran en acuerdo con lo que se está estableciendo. O sea, por ejemplo,
Continuamos esta conversación con la licenciada Clarisa Domínguez, quien es psicóloga clínica. Hablábamos sobre déficit de atención e hiperactividad. Y antes del corte, Clarisa comentaba sobre las distintas comorbilidades o condiciones que se pueden asociar. Los horarios, el orden para hacer las cosas, que al llegar del colegio primero bañarse, para después comer, para después hacer la tarea. Eso, ellos no entran en eso. No, exactamente. Cuestionan mucho a la autoridad, la regla, porque esto es así. No, yo no lo voy a hacer así, hazlo tú así. O sea, llegan a niveles realmente de desafío. Entonces, vemos que, por ejemplo, a esta situación, y hablábamos de estos chicos y chicas que son oposicionistas desafiantes. ¿Cómo cuáles son los rasgos de estos niños y estas niñas que tienen esta situación, esta condición? Sí, bien, como usted señala, decíamos que una de las principales comorbilidades o trastornos que se asocian al déficit de atención